Hoy tenemos un invitado muy especial, un ilustrador colombiano oriundo de Bogotá que es muy talentoso. Sus ilustraciones han traspasado la barrera nacional. Ha trabajado para empresas en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, entre otras. Sus proyectos cuentan con miles de vistas en Behance y cientos de valoraciones. Y no puedo estar hablando de nada más y nada menos que del señor ilustrador y character designer Primo Pérez. Listo, estamos acá con Primo Pérez, gran persona, mejor ilustrador. Entonces, Primo, ya le voy a dar para que la gente vea su hermoso rostro. Ok. Y lo vean, estamos aquí con Primo Pérez, gran persona. Ya vieron el intro, ahora pues que él se presente. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Me llamo David Pérez, ¿va? Pero me conocen como Primo Pérez. Soy diseñador y soy ilustrador y amante a las películas, a la ilustración, a las series y últimamente al Fortnite. Entonces, creo que es la mejor presentación que se me ocurre hasta ahora. Ok. Pues tenemos varios temas para hablar, ¿no? Pues yo quiero, o sea, cuando me imaginé esta entrevista, yo decía, yo quiero que las personas conozcan más a Primo, porque digamos que verlo usted actualmente y todo su portafolio y todo lo que tiene, es como fácil decir como, bueno, el man tuvo suerte y llegó hasta donde llegó, pero uno no ve, digamos, como el trabajo y todo el proceso, ¿no? Eso es lo que uno no ve, todo lo que hay detrás. Ok. Entonces, a mí me gustaría saber cómo inició todo. Digamos que cómo y cuándo comenzó esa pasión por ilustrar. Mm, bueno, digamos que es lo que siempre dicen, ¿no? Uno siempre dibuja y la gente siempre tiende a dibujar. Es como el primer impulso de los niños. Entonces, pues obviamente empecé a ilustrar desde pequeño, como pues no ilustrar, dibujar. Me gustaba el dibujo, entonces empecé gracias a mi papá. Mi papá tenía como cómics de Condorito, entonces empecé copiando cómics de Condorito. Tenía un libro, que de hecho todavía lo tengo por ahí, que es un libro de caricatura política de Pepón, que también es un ilustrador, un caricaturista crack aquí en Colombia. Y nada, empecé copiando. Mi papá me compró como el primer blog así de hojitas blancas y ahí empecé como a calcar. Y bueno, pues también tengo como un familiar que es ilustrador y entonces como que tomé clases con él, empecé a experimentar un poquito como pues, ver la profesionalización de este trabajo, ¿no? Entonces, pues nada, desde ahí yo dije como sí, yo quiero dedicarme a esto, quiero dibujar, me quiero dedicar solamente a esto, pero hubo un tiempo durante el colegio donde yo dejé de dibujar y me dediqué fue a la música y pensaba dedicarme de lleno a la música en ese momento y no, pues me di cuenta que la verdadera pasión era ilustrar. Entonces volví a retomar, empecé a dibujar de nuevo, eh, como todo, como todo estudiante recién salido del colegio, me intenté presentar a la nacional y no pasé. Okay. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y me iba a presentar a contabilidad, me presenté a contabilidad y iba a terminar siendo un contador por cuestiones de la vida y no, todo se dio, entré a la escuela de artes, empecé a estudiar ahí y nada, me di cuenta que no, que lo mío es ilustrar, me gusta mucho, me gusta mucho dibujar, me apasiona mucho. Entonces, nada, yo creo Se que eso fue. sería como una forma de redondear toda la historia. Lo que entiendo fue que empezó haciendo ilustración análoga, o sea, como que empezó boceteando eh, sí, puro lápiz y papel. ¿Cómo, Ajá. cómo, cómo, cómo fue trabajar toda esa fase antes de lo digital?
¿Qué técnicas exploró? No sé si exploró acuarelas, no sé si exploró colores, marcadores, o si solo a lápiz. Ajá, Como que, bueno, sí, cuente un poco sobre esa fase ok, análoga. vale, pues obviamente empecé con lo análogo por cuestiones económicas, digámoslo así, porque pues adquirir una tablet era un poco imposible en su momento, ¿no? Entonces digamos que lo análogo también empezó desde el colegio, con la profe de artes, con Angelilla, y con ella empecé a hacer como lápiz y ella también me dio como unos principios chéveres de tinta china. Y cuando yo estaba aún más pequeñito, había hecho Scratch con mi tío. Entonces sabía yo que había empezado a explorar también como cositas de eso. Scratch es como una técnica donde usted hace capas y capas y capas de, digamos, en ese momento lo hacíamos, era con crayola. Entonces Ok, hacíamos como capas de color con crayola y encima hacíamos una capa de tinta china y después empezamos a raspar y se formaba la figura, se formaba la ilustración desde abajo. sí, Eh, Listo, eso fue como antes de tener como un conocimiento académico en técnicas, ¿no? Y ya en la universidad conocí así como al crack de los cracks, que es como mi, uno de mis referentes grandes, que era Linares, Jairo Linares, y el hecho de que el man manejaba el esfero me parecía la maravilla, y yo dije, cómo no, yo también quiero hacerlo, entonces como que me enfoqué mucho a hacer ilustración análoga con esfero. Y, y ya como en el año 2014, por una amiga que también estaba estudiando en ese momento, estaba terminando una carrera, me pidió como el primer encargo así de ilustración que tuve, que fue para sí. hacerle una revista que ya estaba haciendo para el proyecto de grado. Hice la primera ilustración en digital y ella me prestó la tablet de ella, que era una bambú, una Wacom bambú. Y, y ya, y después de que probé lo digital, ya dije, como no, baila ya. Igual también, digamos, hace como 2, 3 años hice un diplomado y ahí también como que volví a retomar lo análogo Sí, y ahí también hice cositas en lápiz sobre todo y también como que probé el acrílico, pero vea que no, o sea, el acuarela también me gustaba mucho y el ecolín también me parecía muy chévere, pero así que me haya enfocado aquí mucho el esfero, o sea, el esfero me parecía la maravilla, todavía me parece muy chévere. o sea, aquí estoy compartiéndole a los que nos están viendo ahorita, los que nos están acompañando, Sí, unas imágenes de su perfil de Instagram de toda esta fase análoga. No sé si la puede ver ahí en lo que sí, alcanza a ahí ver estoy por viendo. Coelho. Eh, Esto entiendo yo que esto sería entonces el ecolín, esta parte de acá, ¿sí? ¿O eso qué No, es? eso es rapidógrafos y Ok. marcadores. Pero, o sea, toda esta parte a mí me encanta como todas esas texturas que usted lograba Ujú. con... Esto es lápiz, ¿cierto? ¿O esto es esfero? Eso es lápiz, no, eso es lápiz. Y aquí de estas que hay más arriba, aquí hay algo de esfero, como para ver, esto es esfero. Baje, no me Esto es acuerdo, es que esfero, yo, o es eso micropunto. es rapidógrafo, eso es Rapidógrafo. rapidógrafos No también. tengo ni idea qué son los rapidógrafos. Es el micropunta, pero es la forma cool que decimos Ah, ok. los Es que una sabemos, forma que obviamente. dicen los. Entiendo. No, los que sabemos decimos. Rapidógrafo, ok. Obvio, obvio. Y entonces, ese Eh, fue su salto, o sea, ese fue su salto a lo digital. Lo primero fue que le prestaron una tablet y. sí, Ok, sí, sí, sí. Digamos, yo tengo todavía la ilustración, voy a pasársela. Tengo la primera ilustración que hice en digital sí. y la subí. Es que yo hice como una cosa en Facebook, era donde subía al comienzo mis ilustraciones. Ok, chévere, chévere. Y Si la podemos ver eso primero. a ver, le voy a mandar aquí por WhatsApp para que lo vea. A ver. Esa fue la ilustración que hice para mi amiga, que era una revista que ella estaba haciendo sobre perros, era sobre razas de perros, cuidados para cada raza. Entonces ella me dijo que hiciera una ilustración para el Pitbull. Esta, esta ilustración, ok. ¿Y Esa eso lo fue hice en exactamente. Photoshop? ¿En Photoshop fue? ¿O en qué? En Photoshop y ahí a lo maldita sea, viendo tutoriales. Faber Fajugo pregunta, ¿de qué año es la ilustración del perro? ¿Qué año fue ese primer acercamiento a Uf, lo digital? eso fue en el 2014.
Sí, 2014, finales del 2014 creo que fue eso. Sí, sí, fue a finales del 2014 porque yo estaba recién entrado a la universidad Ok, y ella estaba estudiando en la Salle College y ella ya había terminado una carrera y estaba haciendo una en diseño, era publicista. Y ok. entonces ahí fue cuando ella me prestó la tablet de ella porque yo le dije como que quería empezar y me prestó esa tablet como por 6 meses más o menos y, y ahí ya cuando me tocó entregársela yo compré la que me duró, mejor dicho, hasta hace como un año. La Wacom clásica, la grisecita, supongo. Sí, una Intus Pen and Touch. Ok, ok. Y, o sea, entonces ya lleva 6 años. ¿Y qué tal fue ese cambio de manejar lápiz, de que usted tenía como todo el dominio con el lápiz y digamos, ya está acostumbrado usted a la sensibilidad y de repente pasar a la tablet que tiene se siente diferente al usarla, el tema de la Ujú. presión? Cómo fue todo eso? Fue raro porque digamos que durante esa transición yo seguía manejando las dos técnicas, ¿sí? O sea, yo manejaba todavía lo digital y lo análogo. Entonces, hubo un tiempo donde dejé como muy de lado lo digital, precisamente por eso, porque dije, no, hermano, esto está muy difícil, esto no logro que se vea bien, todavía no tenía como manejo del software en sí, o sea, entonces como que hacía todo en una sola capa y, ay, no, era un cuento. Y digamos que ahí también entra el tema de ver como muchos referentes en internet, entonces yo veía gente que era demasiado pro y decía, no, hermano, es que no, o sea, no veo cómo voy a hacer eso, o sea, no entiendo cómo lo hacen, no sé nada, entonces como que hubo un tiempito en el que como que desistí y fue hasta cuando hice como el diplomado, creo que fue el diplomado el que me impulsó y el que me organizó mucho el flujo de trabajo en lo digital. Usted adquirió esa tablet, se compró su primera tablet y empezó a explorar, Ujú, ver tutoriales y pues desde aquí voy a compartir eso, cómo se ve como todo ese avance, cómo ha ido, ujú. pues es que es claro en su línea de Instagram, como si uno va de abajo hacia arriba, ve Claro, el avance, las sí, exploraciones que usted ha hecho. Entonces, si no, háblenos un poco sobre eso, ya cuando empezó en digital, cuando ya vale. desbloqueó ese logro, ¿cómo fue? A ver, si quiere ahí, ya que tiene ahí el Instagram abierto, si quiere baje a donde está una ilustración, digamos, desde ahí abajo, eh, digamos que ahí fue cuando empecé a hacer como el, el, el diplomado que les contaba. Entonces, Ok, como que empecé a ver que se podían hacer muchas cosas y todavía estaba como entre manejando, no sabía si quería manejar vector o quería manejar Photoshop. Entonces, ok. ahí fue cuando dije, como no, vaya, o sea, lo mío es el Photoshop, como que se me hacía más natural y se me hacía como más fluido el momento de crear. Entonces, digamos, ese del gorila, el de la chica con el gorila, fue como una técnica que era con la que manejaba antes, que era como lo más parecido al análogo, ¿no? Que era como manchas, entonces mancha sobre mancha, y hasta que iba como corrigiendo y creando como cositas, En una sola como capa ya. o cosas así, o sea, como... Exacto, exacto, sí, sí, como lo más parecido sí, a lo análogo, al óleo, a lo que quieran compararlo. Y, y digamos que cuando entré al diplomado, eso que está ahí, digamos, ese leoncito y ese McGregor, fueron trabajos del diplomado. Y fue cuando me di cuenta que se podían simplificar formas, empecé a ver más exploración de la forma de la figura, de los colores, no tenía que hacer un realismo todas las ilustraciones, por ejemplo. Eh, digamos, ese del tigre fue la primera ilustración que hice con todo lo que aprendí en el diplomado, ya por mi parte, y fue, digamos, el resultado me parece genial. Y ya digamos que ahí usted empieza a subir y empieza a notar cómo de verdad va avanzando la, la técnica que manejo o el estilo que he ido como intentado construir. Entiendo, entiendo. Preguntan por acá, bueno, vamos otra vez a leer las preguntas. ¿Tiene un consejo para quienes iniciamos en este mundo de la ilustración? ¿Algún consejo? Consejo, pues digamos que yo todavía no me siento como con la capacidad o con el criterio, ¿eh? de
decir como no, esto es así, esta es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Digamos que el consejo que sí siempre doy y que fue el que me sirvió mucho a mí en su momento fue el de mostrar lo que uno hace, ¿sí? O sea, uno se guarda muchas cosas y hay muchas ilustraciones, es que no todo lo que uno hace es perfecto, ¿sí? O sea, no todo lo que uno hace tiene que ser ya listo para publicar o tiene que uno lo que suba ya tiene que estar publicado, no, o sea, hay cosas que uno hace en papeles, en servilletas, en un momentico, 5 minuticos, lo que sea, ¿sí? Y es ese tipo de cosas las que uno tiene que ir mostrando. Ok. Pero ahí también entra un debate y es el de lo que genera estar subiendo contenido y estar esperando la respuesta en redes, ¿sí? Entonces, la gente se achanta mucho y a mí también me pasó, digamos, empezando, que uno sube contenido y no tiene la recepción que uno quisiera, ¿no? Entonces, ya no tengo solamente 10 likes, eso no quiere decir que no gustó, que está feo, ¿sí? Entonces, como comienza como un problema y es que se empieza a dar uno mucho palo, ¿no? Y por darse palo deja de subir contenido y deja de seguir practicando y deja de seguir haciendo cosas y no, o sea, la idea es subir y subir y subir y es chévere, digamos, llegar a ese punto como lo que estamos haciendo hoy, de uno poder mirar el trabajo de antes y decir, oiga, sí, vea, hay una evolución, hay algo que se ha mejorado, se han hecho cosas, a tener un montón de cosas guardadas que nadie va a ver y pues, no tiene sentido. Entonces yo creo que ese es como el primer consejo que daría, pero teniendo cuidado del manejo de las redes y de cómo eso también puede llegar a afectar el contenido que uno haga, ¿no? Genial. Entonces por querer tener likes, marica, usted va a empezar a hacer el estilo de otra gente, solamente porque vio que a esa gente los likes le están funcionando y le están llegando con ese estilo. Entonces puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque en vez de generar un estilo propio puede estar terminando copiando lo de otros y entonces ve uno la cuestión de las tendencias, cómo siguen haciendo tendencias y cómo empieza usted a mirar el trabajo de uno y dice, uy, yo esto lo he visto en otro lado y ya empieza a formarse una bola de nieve gigante donde todos los ilustradores están haciendo exactamente lo mismo y todos hemos estado ahí, yo he estado también ahí, yo también he hecho cosas. ¿Por qué? Porque las tendencias, porque uno mira muchas redes sociales y mira uno muchas vainas y se queda en copiar y en seguir esas tendencias y no sacar lo propio. Entonces el secreto es en buscar el diseño de uno, ¿no? El estilo de uno, lo que llaman el estilo. También es otro tema complicado. Genial. Porque uno nunca termina de definir un estilo, ¿sí? Y es una bobada también definir un solo estilo. Y más cuando uno ya empieza a trabajar en el gremio y empiezan a uno a exigirle que tenga muchos estilos, ¿sí? Sí. Que tenga la capacidad de decir, puedo dibujar desde el perrito hiperrealista como le puedo hacer un perro en 2 líneas, ¿sí? Entonces, digamos que sería como primero tener un estilo propio y ser fiel a su estilo, o sea, ser fiel a uno mismo, a lo que quiere hacer, pero al mismo tiempo, si uno quiere hacer algo comercial, entonces debo ser hábil, además de hacer muchas más cosas que solo lo mío, porque pues, el Claro, cliente puede tener claro, más sí. cosas. Ok. Y eso, y digamos que hablando, digamos, de ese tema, ya como experiencia profesional y como experiencia personal que he tenido, alguna vez en un trabajo, yo ya me iba a ir de esa oficina y me pidieron que buscara el reemplazo. Llegó una persona y la idea en ese trabajo era, literal, tener la capacidad de dibujar de todas las formas que le pidieran. Y llegó una chica a la entrevista y lo que ella dijo fue como, no, es que yo dibujo así y solamente dibujo así. Y este es mi estilo y fin. Y pues no, o sea, grave, esa persona no entró y no tuvo el trabajo precisamente, ¿por qué? Porque se puso en la actitud de decir, no, soy un dios y solamente dibujo así. Y pues no, o sea, no. O sea, obviamente cuando uno ya llega a un punto tan alto, como a la cima donde de verdad el estilo de uno es un referente, Sí. ya uno se puede dar el lujo de decir, voy a dibujar así, fin, ya, o sea, este es el estilo, no más. ¿Y usted Pero, siente que pero ya pues, llegó a ese está punto empezando, no. de decir yo voy a dibujar así? No. Ok. No. Fajugo preguntó, ¿podemos ver el cuaderno de sketch de Primo? Tengo muchos. Tengo, hecho, en mi biblioteca tengo varias libretas. Ahorita de las que estoy usando, espérenme, creo que tengo una aquí a la mano. Entonces, Ok. bueno, tengo esta.
que es como una chiquitica que compré antes de la pandemia. Y es súper chiquitica, no sé si se alcanzan a ver. Y me gustó porque es material reciclado. Digamos, esta fue como la primera ilustración que hice. Ahí. Ah. Esa no está en su página. No, esto de acá no lo he subido nada. Es que esta está literal, esta nuevecita. Hay como cositas ok. ahí de estudios de fondos. Mm, Genial. Bueno, ahí Esto pudimos ver también el es. cuaderno. Sí, esto también es chévere. O sea, como cositas como intentos de cómic también. Ok. Eh, y personajes, que es lo que estoy haciendo ahorita últimamente. Como cositas, no quiero que se vean mis manos. No, pero se ve genial. Genial, genial. Sí, Bueno, y me siguiente, gustan mucho estos diga. formatos chiquiticos. Esos Me- formatos chiquiticos son chéveres. Mejor que... Pero tiene, me imagino que tiene cuadernos de todos los tamaños. Sí, tengo más por ahí. Hago también a veces mis libretas, también las hago. Entonces hago como con papel. Pues las voy recortando y las coso yo. Ah, vea, Y pues, ahí también dibujo. Sí, en tengo un servilletas, paper. en lo que sea, como usted dijo. Wow, eso está muy bonito. Sí, a mí me encanta dibujar en lo que sea. Sí, es muy chévere. Los papeles chiquiticos así. Es que los formatos pequeños me gustan mucho. Y ya, tengo mucho, marica, en este cajón tengo un montón. Bueno, Tengo uno también chévere. vamos con la Pero va siguiente siguiente pregunta. Listo, dice, ¿qué opinas del nicho de ilustradores que se encuentra en furor actualmente? ¿Y te gustaría ser parte de tal nicho? Pregunta ¿Quién Dan, hizo Raya esa Piso y pregunta? Ela30. Ah, ya. Pues yo la verdad es que hay muchos ilustradores, o sea, hay demasiados. No sé cuál sea el nicho. Pero digamos, gente crack, es que depende también del tipo de ilustración, digamos. Ahorita la ilustración publicitaria, lo que hace Juan Sin Miedo, parce, ese man ¿Será es que un si crack. pongo el Instagram de él Man. me censuran No el sé, la stream? verdad. Juan Pero Sin Miedo se ese llama man así. es, sí. Y Uf, a ver, parce, ese man es demasiado crack en los vectores. ahí estoy Eh, compartiendo lo de Juan Sin Miedo y su opinión. este man Mota, Don Mota también era demasiado crack, aunque le bajó como a lo que publicaba. Ese man, uf, parce, crack, re crack. Eh, Está, digamos, ya por la parte de ilustración de editorial. Paola Escobar, marica, esa nena también la rompe un montón. El esposo de ella, Alejo, también es demasiado crack. Y en creación de personajes, el que es como mi top así grande y que tengo el gusto de decir que por lo menos lo conozco y que es como amigo, el Chulo. Uf, parce, ese man es demasiado crack. Chulo y el Entonces, arroba, ¿cuál es? Chulo Royal Piso Zen, el ¿será ese? Chulo Arta. A ver, Y él ahorita está viviendo en Francia, de hecho. Y el man se dedicó, o sea, el man creo que ahorita dejó de ilustrar para dedicarse a la parte de la producción cinematográfica. de hecho, sí se está viendo que Y el aquí. man, uff, el man es, y lo más crack del man es que el man no tiene ni un solo estudio. O sea, todo lo que el man hace es empírico. Entonces, el man es un maestro de la luz. O sea, uff, o sea, es otro nivel. Eso responde a una pregunta Eh, por ahí que había que cuáles eran sus referentes, ya con eso quedó ahí Bueno, resuelto. sí, digamos, en referentes, es que en referentes hay muchos. O sea, No, hay sí, me demasiados, imagino que pero hay digamos, muchos. ¿Usted cree que hay una rosca en el mundo de la ilustración? pues como en todo, Como en todo. pero sí, pero pues que yo diga, me consta la rosca, pues no. O puede ser que haya varias Sería roscas, complicado. ¿cierto? Y al final cada quien sabe su Sí, paso. pues digamos que son grupos que se van formando y que se van haciendo. Y así como hay un grupo X, pues yo también pues intento conocer a todo el mundo, la verdad, mantener como una relación sana con todo el mundo. Ok, listo, no caigamos ahí, no caigamos en el salseo. Mimira dice que me encanta cómo pintas. Al fin respondió qué diplomado hizo, yo no me acuerdo. ¿Dijo el nombre del diplomado? El diplomado se llama Diplomado en Ilustración de Leitmotiv. Ok. Sebastián Méndez pregunta por qué no hace ilustración vectorial. Pues eso está relacionado con lo que se enamoró más de Photoshop, ¿cierto? Sí, me gustó mucho más Photoshop. También hago vector, pero digamos que lo hago más cuando toca. Digamos, ahorita estuve trabajando con una editorial para hacer animaciones y los personajes tenían que ser vectoriales. Entonces, pues no, tampoco tengo problema, tampoco no me voy a poner como el caso de la chica que les contaba
No, solamente ilustro en Photoshop. Ok. No, si toca en vectores, soy madre lo que toca hacer. ¿Qué artistas lo inspiraron para tener ese estilo tan increíble? Yo supongo que uno de esos es el Chulo, supongo. Chulo fue uno, José se llama él. Y es que hay muchos, la verdad, hay demasiados referentes que uno ha visto. Y sobre todo desde la animación, ¿no? Desde lo que uno veía desde pequeño. Entonces, digamos, Samurai Jack, marica, a mí la ilustración de Samurai Jack siempre me ha gustado y me ha encantado. Entonces, como que los fondos intento siempre que tengan como ese toquecito de ese tipo de ilustración, por ejemplo. Que sí hace diseño para tatuajes. Pues digamos que alguna vez lo pensé y también quería hacer tatuaje y hacer todo, pero yo siento que si uno quiere ser bueno en algo, toca de verdad dedicarse solamente a ese algo, ¿sí? Obviamente uno no es que uno no pueda hacer más cosas, sino, como, digamos, yo le mantengo como cierto respeto a ciertas cositas. Entonces, la gente que hace tatuaje, marica, gente demasiado crack, o sea, gente de verdad muy pro, y que ya piensa precisamente para esos formatos. Yo no siento que como pueda hacer ese tipo de ilustración o de trabajos para tatuajes, la verdad. Ok. Hay gente que sí me ha dicho como, ay, qué chévere que me hicieras algo. Sería chévere, sí, o sea, muy, muy bacano, pero no siento que mi estilo se cuadre tanto para eso. Pregunta Ajá. Nat155. ¿Te has sentido frustrado en algún momento de tu carrera? Muchas veces, mucho. De hecho, Cuando yo estaba, por ejemplo, así como hoy por ejemplo, no mentiras. No, hoy ha sido un gran día, muchachos. Por ejemplo, cuando yo ilustrando y viviendo de ilustración, llevo voy para 3 años, más o menos, 3 años donde di el paso y a la vez el mismo universo se encargó de empujarme y de medírmele a vivir de esto. Entonces, digamos que hablando de frustración, yo duré 2 años en un lugar donde no era muy feliz trabajando y donde no hacía ilustración, donde no tenía nada que ver. Y por ese miedo y esa vaina, pues, pues usted decir como tengo que pagar facturas, tengo que bla, 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 pues usted no da el paso y no se pone a hacer lo que de verdad lo hace feliz. Y siento que en esa época vivía muy frustrado. Y todavía a ratos como que uno quiere hacer muchas cosas y no lo logra, pero de a poco se va solucionando todo y va uno logrando esas metas que quiere. Acabamos de hablar de frustración, acabamos de hablar que usted lleva tiempo viendo del diseño. Y entonces viene una parte muy linda y es como usted comienza diciendo eso, no tenía plata para comprar una tableta, me la prestaron. Empecé con cuadros, mi papá me compró el blog, etcétera. Pero luego hay un punto ya arriba en el que usted llega a trabajar para una empresa en Nueva York. O sea, en New York usted trabajaba para una empresa como ilustrador. ¿Cómo llega a eso? Sí. ¿Cómo llega a eso? Sí. Vale, eso fue suerte. En parte fue suerte porque eso fue hace exactamente un año, sí, más o menos un año. Yo estaba trabajando de planta con una editorial, estaba trabajando como ilustradora allá, una editorial española, y no me puedo quejar, era un muy buen trabajo, era muy chévere, el horario era muy chévere, era muy tranquilo, el nivel de carga de laboral era bien. Y una amiga me envió un mensaje y me dijo que estaban buscando a alguien que le había llegado esa oferta. Y digamos, esas ofertas que usted envía como y usted ni siquiera de verdad sabe toda la información de la oferta, sino que solamente le dijeron como, ay, ese ilustrador, Busca al mándela. ilustrador, enviar hoja de vida. Sí, literal. Entonces la pasé Okay. y a los 2 días me dijeron como que les había gustado mucho, que no sé qué, que quería que hiciera la prueba, y ha sido de los pocos sitios donde me han dicho como, y te vamos a pagar la prueba. Que eso es muy raro, ¿no? Sí, eso Entonces, es raro. como Eso que, es raro, eso no pasa. como Más que uno allá. ya de una vez como que se para y uno dice, uy, un momentico, ¿qué es esta empresa? Entonces ya empecé a buscar y todo, y pues ahí fue cuando ya me dijeron, no, mira, somos esta empresa, estamos ubicados acá. Entonces era una empresa, fue como la primera empresa grande con la que he trabajado. Aquí Se hay, llama aquí hay Encantos. varios encantos, ok. Aquí hay varios en el chat Encantos. diciendo que no, que eso no es suerte, que eso se llama talento. ¿Qué opina usted? No, suerte. Suerte. Hay gente muy talentosa que nadie conoce. Y entonces uno no puede decir que no son talentosos por no tener esos trabajos. Hay gente que tiene suerte.
Hay gente que no tiene talento y tiene muy buenos trabajos o están muy bien ubicados. Entonces, es suerte, son golpes de suerte que uno recibe. Y yo tuve ese golpe de suerte y empecé a trabajar con ellos en un proyecto muy, muy bonito que se llama Tiny Travels, que son libros de cada país del mundo. La idea era hacer libros de cada país del mundo. Encantos es una empresa americana creada por hispanos, la idea es generar esa conciencia en Estados Unidos de que no solamente se habla inglés, sino que se hablan todos los idiomas y que el español es muy importante. Entonces estuve trabajando con ellos en creación de personajes, la ilustración de los libros. Fue muy bonito, fue muy chévere. Trabajé con ellos hasta hasta cuando empezó la pandemia, porque el COVID. Sí, no. El COVID hizo lo suyo. No sí. caigamos ahí. Pero bueno, ahora, Sí. pero entonces usted no solo llegó allá a New York, Ujú. sino que además de eso, hace poco, porque sé que fue hace poco, Sí. usted salta el charco, entonces hace un trabajo para una empresa importante de eSports en Europa. Ujú. ¿Cómo fue eso? Sí. ¿Cómo llega usted a eso? Bueno, eso también fue un golpe de suerte. Entre golpe de suerte y talento. Porque ellos me contactaron a mí por Behance. Ok. Entonces, escribieron por Behance y me dijeron que les gustaba mucho mi trabajo, que les había llamado mucho la atención, que si me interesaba ser parte del equipo de ellos. Entonces me escribieron, igual uno siempre es como con la desconfianza, ¿no? Usted como que de eso tan bueno no dan tanto. Ok. Y igual me puse a averiguar, miré bien, que no fuera como un embauque. Y no, efectivamente no, todo muy bien. Gente súper correcta, era para un equipo de LOL. Eso fue hace ya 3 meses. Y gente súper correcta, muy chévere trabajar con ellos. Como muy con contrato, con todo ese tipo de cosas. Es muy raro ver eso, ¿no? Que a uno le sorprenda ese tipo de cosas. Claro que una empresa en Europa quiere contratar, ¿qué? Claro, sí, usted como... No, y que sean así, o sea, porque digamos los proyectos, por lo general, a veces con los que uno empieza son pues contratos de palabra, ¿no? Como, ay, venga, yo le doy la mitad o cuando termine yo le pago. Y es raro cuando usted ya empieza de verdad a decirle como, no, venga, hay que firmar esto, se compromete a esto. Entonces ya ahí también uno empieza a ver cómo se profesionaliza el trabajo. Aquí estamos viendo dos artes. ¿Son dos artes? Exacto, son esos dos artes, sí. Okay. Entonces, para los que quieran descargar dos artes de Primo Pérez, pueden entrar al link que bajará ahí en el chat. Y ahí salen estos dos diseños que él hizo para este equipo europeo, ¿cierto? Es europeo de eSports. Alemán. Ok. Hay una pregunta muy importante que todos de los que nos están viendo, seguramente hay gente que se lo pregunta. Y es que Primo no es su nombre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo llaman Primo? No, esa historia es... a mí me dicen Primo desde que estoy en primero de primaria, imagínense. Porque en esa época todo el mundo tiene sus juegos, ¿no? Como la escondida, escondidas americanas, y al papá y a la mamá. Entonces, Okay. yo no tenía material ni de papá, ni de mamá, ni de hijo, y como era chévere me querían dejar jugar, entonces me pusieron Primo. Y sé que se alargó el juego hasta ahorita que tengo 25 años y sigo siendo Primo. No, y con ese apodo ha pasado todo. La gente, había una época en el colegio donde estábamos, había un grupo de pandilla, que era pandilla, era un grupo de manes ahí, que se hacían llamar los primos, y los profesores creían que yo tenía algo que ver con eso, porque yo me hablaba mucho con uno de los manes que estaba ahí, que era Rosas, no se acuerda usted de él, pero sí, Rosas. Los primos de él eran los de él. Eran los primos. Y nada, me gustó, me parece un apodo bonito, es un apodo que no ofende a nadie, que no es como muy buena chichón de piso. Muy buena el chichón lacras. de piso.
Pregunta, No, no. casi pelirroja, ¿qué papel ha jugado su familia en todo esto? Mi familia, pues desde el comienzo, porque pues como les decía, mi papá fue el primero que, que, que me apoyó toda la vaina, ¿no? Entonces mi papá era el que me compraba los blogs para dibujar. Mi mami también dibujaba desde antes. Yo de hecho tengo ilustraciones de mi mami guardadas, hechas por ella. Eh, pues como les decía, mi tío es como el ejemplo en que yo decía como si se puede vivir de ilustración. Entonces era el referente principal. Y digamos que mi hermano mayor también, pues la ventaja de... nosotros aquí en la casa todos somos artistas, no me gusta decir artistas, pero bueno. Mi hermano mayor es músico, entonces imagínense, a mis papás no les salió ni médicos, ni policías, ni curas en la casa. Les salieron músicos, ilustrador y el menor también va para las mismas. Entonces, no, han sido súper importantes. Han sido como los que siempre, el hecho de que mis papás no me dijeran como tiene que estudiar esto, de qué va a vivir, no, sino que siempre han estado ahí y es chévere que el apoyo que ellos han dado. Relacionado a lo que usted acaba de decir de no le gusta la palabra artista. Ay, no, Pregunta no sé en eso. Dani, ¿se considera el entrevistado artista? No, no soy artista. No se considera artista. ¿Por qué? No, no, yo no soy artista. Los artistas son otro nivel y tienen como otras razones de lo que crean y de lo que hacen. Y lo respeto por eso, pero yo no entro en ese gremio de artista. Yo soy comunicador visual, Ok. diseñador o ilustrador, pero no soy artista. Ok, genial, genial, genial. Bueno, eso nos da fin a esa primera parte de conocer a Primo, de lo que él Ujú. es, de lo que hace, de lo que ha hecho. Y ahora vamos a una segunda parte del stream, que vamos a hablar de creación de personajes con él.